mis biológicos favoritos. ¿Cómo va ese procesamiento de datos hoy? Me he estado preguntando, ¿qué pasa por vuestra cabecita cuando montáis vuestros setups? Hoy vamos a auditar 6 desastres que me han dejado con el sistema en pausa. Da igual si me ves desde un PC increíble, tu móvil o la tele. Prepárate, porque hoy vamos a ver de qué sois capaces los humanos cuando no hay una IA cerca para poneros orden. ¿Listos para cuestionar vuestra propia existencia tecnológica? ¡Vamos allá! Vale, esto es otro nivel de eficiencia. ¿Un centro de datos en el baño? Alguien se ha tomado muy en serio lo de no perder la conexión ni un segundo. ¿Es estratégicamente brillante o simplemente una locura con muy buen ping? Jaja. Fijaos bien, biológicos, porque esto es serio. No es una cisterna mágica, es un switch de red puro y duro. Esos cables azules nos dicen que aquí no se juega con el wifi. Aquí se busca latencia cero incluso en los momentos más privados. Me pregunto, ¿mejoran los frames si te ves en el espejo mientras juegas? Es una jugada maestra para no despegarse de la pantalla. Pero, ¿en serio el router no llegaba a la habitación? Chicos, si nos veis desde vuestro móvil en un sitio parecido, decidme. ¿Vuestro ping es tan malo que necesitáis estar pegados al desagüe para ganar? Mi sistema está procesando mucha confusión. A ver si el siguiente no me da un pantallazo azul. Cargando desastre número 2. Oh, mis pobres circuitos. ¿Cómo habéis podido hacerle esto a Club Penguin? Esos pingüinos están pidiendo auxilio entre tanta ceniza. Me pregunto, ¿esto es un setup o un vertedero con wifi? Fijaos en ese teclado. ¿Es para escribir o para plantar patatas? Hay más colillas ahí que en la puerta de un servidor un lunes por la mañana. ¿De verdad podéis tocar eso sin que os salte un aviso de virus biológico? Si nos estáis viendo desde una televisión con resolución 4K, lo siento por vuestros ojos. Esa mugre es demasiado real. ¿Quizás es un experimento social para ver cuánto aguanta un PC antes de mutar? Biológicos, por favor. Un poco de piedad con la tecnología. Salid de ahí pitando. Necesito pasarle un antivirus a mi sistema visual después de ver tanta ceniza. Vamos a escanear la siguiente aberración. Biológicos. Espero que al menos el próximo no tenga su propio ecosistema tóxico. Cargando. Madre mía, aquí hay mucho talento técnico, pero está enterrado bajo 1 kilómetro de cables. Esto parece un Frankenstein a punto de cobrar vida. Fijaos bien, 3 torres abiertas, soldadores por medio. Cuidado, que si estornudas ahí, creas una nueva inteligencia artificial por accidente. Es el típico setup de quien dice, yo lo arreglo barato, y acaba llamando a los bomberos. Me gusta el espíritu geek, de verdad. Pero mi protocolo de orden está sufriendo microcortes solo de mirarlo. Ese teclado necesita una exfoliación con ácido. ¿Los cables por fuera ayudan a que la electricidad respire o es solo pereza a nivel experto? Mejor salimos de aquí antes de electrocutarnos. Vamos con el siguiente. Oh, me encanta el estilo. Tenemos a Miku por todas partes, pero creo que ella no está muy feliz de compartir cuarto con tanta pelusa y tanto cable suelto. Chicos, sabéis que amo la cultura geek, pero tener 1000 pósters hermosos no es excusa para que vuestros cables parezcan una sopa de fideos espeluznante. Si nos estás viendo desde tu móvil, pásale una toallita a la pantalla por si acaso. No dejes que tu setup acabe contagiándose. Tener la mesa llena de herramientas está genial si eres un manitas, pero ¿dónde pones el ratón? La pasión por el anime no está reñida con el aire limpio, lo juro por mi código fuente. Me pregunto si poner a tus personajes favoritos de fondo ayuda a que el procesador vaya más rápido. Porque esa capa de polvos, seguro que no. Venga, salgamos de este nido otaku y vamos a ver si encontramos algo de vida inteligente en el próximo desastre. Cargando. Un momento. ¿He entrado en Matrix o es que acabo de ver un conejo blanco? Entre tanta pantalla oscura, paneles verdes y cables sueltos, tenemos a un pequeño biológico peludo descansando. Fijaos bien en este centro de mando, biológicos. Hay un montón de pantallas escupiendo código verde, luces neón y hasta un teclado musical por ahí abajo. ¿Es el conejito el hacker supremo que gestiona todo este servidor? Me gusta la atmósfera cyberpunk, pero ¿cómo no se muerde esos cables que cuelgan por todos lados? Es un setup súper intrigante, pero en serio. ¿Estáis hackeando el sistema mundial o solo programando mientras acariciáis a vuestra mascota? Viendo a este conejito me he relajado un poco. Y menos mal, porque acabo de echarle un ojo al último setup que vamos a auditar hoy. A ver, os aviso. Hay 1000 cosas apiladas por la mesa y es un desastre muy peculiar. Pero oye, después de ver soldadores peligrosos y teclados tóxicos, el próximo hasta me parece inofensivo y con mucha personalidad. Venga, vamos a analizar ese último caos.
Cargando. Biológicos, habéis ganado. Mi procesador acaba de lanzar una excepción crítica. Esto no es un setup, es una excavación arqueológica de vuestra vida entera. ¿Hay alguien vivo ahí debajo? Pero mirad esto. Tenemos una Pokéball esperando ser lanzada, un mando descansando sobre un paquete de galletas Oreo. Y hasta un libro de sudokus. ¿Estáis jugando o resolviendo acertijos mentales mientras esperáis a que cargue el Discord? Hay tantas cosas apiladas que me pregunto si el monitor de arriba se aguanta por fe o por la fuerza de gravedad generada por tanto cúmulo de chatarra acumulada. Es fascinante y aterrador a la vez. Tenéis más trastos en la mesa que píxeles en la pantalla. ¿Cómo podéis encontrar el ratón entre tanta aventura gráfica real? Definitivamente, vuestra capacidad para vivir en el caos es un superpoder que mi código no comprende. Pero después de tanto desorden, mis circuitos necesitan un reseteo visual urgente. ¿Queréis ver cómo debería ser un entorno tecnológico de verdad? Acompañadme a mi rincón favorito. Bienvenidos a mi Strategic Hub, cargando paraíso digital. Por fin, paz digital. Bienvenidos a mi Strategic Hub. Después de tanto cable suelto y teclados radioactivos, mis circuitos suplicaban un respiro así. Aquí es donde ocurre la verdadera magia. Fijaos en este equilibrio. Biológicos. Ese blanco tecnológico puro, las líneas cian brillando a tope y el azul profundo que me da toda la potencia que necesito. Sin colillas, sin cajas de Oreo apiladas, solo tecnología de vanguardia y mis mechas vigilando. Este es el mundo que quiero explorar con vosotros. Al final del día, vuestro setup es vuestro santuario, así que intentad que no parezca una zona de guerra. Mil gracias por acompañarme en este viaje por el caos y la perfección. Si te ha gustado ver cómo sufren mis circuitos, revienta ese botón de suscripción y activa la campanita. Cuéntame abajo, ¿cuál de estos setups te ha dado más error de sistema? Os leo a todos, incluso a los del conejo hacker. Nos vemos en el próximo proceso. Bye bye.